Buenas tardes. El equipo está integrado por Cobo Marta Patricia, May Rosy Noemí, Rodríguez Berenice, Tec Amanda y Tus Juan Antonio. El tema del que les vamos a hablar es enfoque estratégico de calidad en la administración de la producción. Autores mencionan que la calidad total es la mínima pérdida provocada por el producto a la sociedad desde que se envíe el mismo, según Taguchi. En cambio, Hosbin menciona que es corregir y prevenir fallas, no vivir con ellas. Y Flo menciona hallar los requerimientos del cliente, los formales e informales al menor costo, a la primera y siempre. Para que podamos tener un proceso de calidad, debemos de cumplir ciertos requisitos. Aquí podemos ver que primero se plantea una idea. Esta idea se debe de planificar para posteriormente ser ejecutada. Debe de tener una revisión constante, una corrección y posteriormente es un ciclo. Se vuelve a planificar dónde hay que corregir, se vuelve a ejecutar y así consecutivamente hasta que el producto pueda salir con un menor costo. La calidad se produce y ello se consigue mediante la formación. Aquí vamos a ver un ejemplo de una persona, una empresa que no cumple con los requisitos. Por ejemplo, supongamos que esta persona, este directivo, está durmiendo y tiene una idea. Posteriormente llega a la organización y empieza a dar indicaciones de su idea, de cómo piensa y qué cree realizar. Luego los empleados sin rumbo hacen el requerimiento, pero no tienen una base, no saben cómo realizarlo. Entonces, de posterior, no hay una revisión. Al no haber una revisión, pues no se pueden corregir dicho procedimiento y vuelven a realizar las tareas repetitivas y es cuando los productos salen defectuosos, salen mal. Esto puede afectar a la organización porque si existe algún producto defectuoso y el cliente lo consume o lo adquiere y no le pareció de buena calidad, puede ser que aplique una demanda porque no cumplió el requisito que necesitaba. Esto generaría para la empresa un gasto económico grande porque hay que pagar abogados, hay que pagar para corregir el error que se tuvo. También existen pérdidas porque como no se tiene una base de lo que se va a realizar, no tenemos, en los productos vamos a suponer que salen mal, defectuosos. El libro mencionaba que un ejemplo que salen hay una empresa que empieza a hacer, vamos a suponer que haga 10,000 tornillos. Ese es lo que deben de producir y vender, pero como saben que hay fallas en el sistema, producen más de 1,000 tornillos, pero eso lo realizan para prevenir las fallas y los defectos. En los años 50, lo que importaba es la producción, la cantidad, no importaba cuánto o cómo salieran los productos. Ellos lo que querían es producir y producir. A partir de los años 60 se dieron cuenta que si contaban con la calidad podían producir a un menor costo. Entonces en los años 60 empezaron a producir, pero ya con ciertos lineamientos, con la ayuda del área de recursos humanos, empezaron a motivar o incentivar a los subordinados para que pudieran realizar sus actividades de manera correcta y así evitar fallas en la producción. En el segundo ejemplo podemos ver que la misma persona tiene una idea, pero esta persona, este gerente, este alto ejecutivo, no simplemente va a dar las indicaciones, se reúne con los especialistas de cada departamento, les plantea la idea y empiezan a armar un sinfín de métodos, de planes para ejecutar la actividad. Una vez que se cuenten con cada paso, qué es lo que se debe realizar, cómo se debe de realizar, tener prácticamente como un manual y le da las indicaciones a los subordinados.
Lógicamente, al tener una indicación clara y concreta, estos subordinados pueden ir a realizar tratando de tener menos defectos de lo posible. Posterior, se realiza una revisión, se verifica si qué fallas hubieron, por qué existieron, en qué momento, para poder hacer las correcciones. Una vez que empiecen a trabajar en las correcciones, se vuelve a planificar ahora en qué manera va, que causaron algún gasto innecesario y se vuelve a ejecutar. Es por ello de que se vuelve un ciclo en este proceso. Como siguiente tema está el proceso de mejora continua en un sistema productivo. Como bien sabemos, todas las organizaciones se dividen en áreas, las cuales cuentan diversos procesos, las que pueden ser susceptibles de análisis y mejoras. Aquí es donde entra la mejora continua. Esta está planteada con la finalidad de obtener productos de calidad que satisfagan tanto al cliente interno o externo. Es por ello que este modelo indica que si se logra controlar un proceso dejándolo estable en el tiempo, reduciendo sus variaciones, podrá llegar a ser rediseñado y obtener mejoras en la reducción de sus variaciones y para que tenga una mejor calidad al llegar de nuevo al mercado. Se indican 11 pasos a seguir para implementar correctamente la mejora continua en un sistema. Este está planteado por Cruz Novoa en 1993. El primer punto es identificar al proceso objetivo. En este existen 4 formas de comenzar con el proceso, debido a que serán de gran importancia para el análisis y el planteamiento del proyecto. El primero es identificando un problema que se quiere resolver. El segundo, identificando una oportunidad de mejora en proceso en especial. El tercero, identificando nuevos requerimientos de los clientes. Y por último, la presentación de un proceso crítico que la organización decidió atacar. Como segundo paso, tenemos nombrar un dueño del proceso. En este se establece en qué área se encuentra el problema y es ahí donde entra la dirección con el comité de calidad para nombrar a un dueño del proceso del mejoramiento y a un equipo de trabajo para esa tarea. En este el dueño será responsable de llevar adelante la tarea de mejora y es precisamente en esta etapa donde se definen los objetivos del proyecto, los recursos que se requieren, las atribuciones y el tiempo que incurrirá para que el dueño del proceso se relacione a fondo con el proyecto y pueda desarrollarse con eficiencia y eficacia al liderar al equipo de trabajo. El tercer paso es describir el proceso. El dueño del proceso y el equipo en general realizan primeramente el análisis para describir cada proceso, definiendo cómo se va a presentar y cómo se va a llevar a cabo cada actividad del proyecto. Esta descripción será lo más detallada posible porque de ella surgirán cuestiones como los límites del proceso, actividades del proceso, productos o servicio output, insumos, clientes internos y externos, proveedores internos o externos. El cuarto paso es solucionar lo sencillo. Una vez que se definió el proceso y los objetivos claramente, aparecen distintas soluciones a los problemas más comunes y obvios que tenga el área, los cuales fácilmente y rápidamente pueden implementarse una mejora continua para que estos sean eficientes en un límite muy corto. El quinto paso es estandarizar el proceso. Existen diversas formas de realizar un trabajo, con lo cual normalmente se aumenta la variabilidad del proceso y como consecuencia se encuentran fallas y no conformidades. Es donde entra y buscamos definir
los procedimientos y las operaciones de manera de lograr que todos los involucrados tengan las mismas responsabilidades. En la estandarización de procesos se documentarán los distintos procedimientos involucrados, incluyendo mínimamente la siguiente información y la documentación: definición de funciones y responsabilidades, definiciones en términos de operación, especificaciones técnicas, mantenimiento, instrucciones de trabajo, inspección y control de proceso, entrenamiento o capacitación necesario. El sexto paso es definir indicadores e instrumentos de medición. Se necesitará establecer indicadores que permitan tener información objetiva de cómo se está comportando el proceso. Es aquí donde el equipo de trabajo debe de definir estos indicadores para que se pueda establecer la verificación de todo el proceso y poder planearse cómo se va a medir, quién lo hará, cuándo se harán las mediciones, dónde se registrarán y por último, qué instrumentos o materiales se utilizará para que esta información pueda ser representada para su evaluación. El séptimo paso es recolectar y analizar los datos. De acuerdo al procedimiento de medición establecido, se realiza la correspondiente medición. Para ello se utilizarán las herramientas de la calidad y técnicas estadísticas disponibles. Si el proceso es crítico o el procedimiento para la recolección y análisis de datos lo requiere, esta tarea puede ser realizada por personas externas a la organización que cuenten con los conocimientos necesarios de estadísticas aplicadas, con el fin de que no haya errores en su verificación y puedan lograr un eficiente resultado. El octavo paso es la verificación del proceso. Este proceso es predecible y en esta se analizará si el proceso es estable en términos estadísticos. Un proceso es estable cuando está bajo control estadístico. Para llevar a cabo la verificación se utilizan los gráficos de control. También en esta etapa se verifica si el proceso es eficaz, es decir, si cumple con las especificaciones del cliente y del mercado que lo demanda. De no ser así, el equipo debe proceder a estudiar las causas utilizando el ciclo de Sheward, en el cual se podrá analizar más a detalle el requerimiento que debe tener el proceso para una mejor aceptación. El noveno paso es benchmarking u oportunidades de mejora. En esta etapa, el equipo se pregunta si es posible mejorar aún más el proceso y si es conveniente hacerlo, debido a que se tiene que tener en cuenta los costes del proceso para su mejoramiento. Décimo paso, mejorar. Si el equipo reconoce estas oportunidades, utilizará nuevamente el ciclo de resolución de problemas. Si no fue así, el equipo de finanzas hará su tarea. En este caso, costear la implementación de un nuevo proceso, de una nueva técnica o de un modelo que le resulte más favorable. Por último, tenemos reconocer. En este, la dirección reconocerá a los miembros del equipo por la tarea realizada, ya que es un paso importante. Para ello, cada organización debe tener establecido algún tipo de recompensa que pueda ser de cualquier índole, el cual servirá para motivar al equipo y al dueño del proyecto por el trabajo realizado y el análisis que ha llevado a cabo en todos los pasos. Programa de mejora continua en un proceso productivo. Kaizen o mejora continua. Tiene como objetivo incrementar la productividad de una empresa
controlando los procesos de manufactura, reduciendo tiempos de periodos, estandarización de criterios de calidad y métodos de trabajo de operación. Este programa también está enfocado en la eliminación de desperdicios. Todo esto con el único fin de hacer mejor su proceso productivo. Siguiente, por favor. El proceso también está representado por el círculo PDCA de Deming. Estas son cinco etapas en las cuales una empresa también debe seguir para su proceso de mejora continua. En la primera etapa, planear. En esta etapa se define el proyecto, se analiza la situación actual y se analizan las causas potenciales y se planifican las soluciones. En la segunda etapa se implementarán las soluciones y aquí se efectuarán los cambios antes planificados. En la tercera etapa se medirán los resultados y se va a estandarizar el mejoramiento. En la última se documenta la solución o se resume el procedimiento aprendido dentro de la planeación. En este ejemplo utilizaremos la empresa Toyota, quien implementó esas técnicas de las 5 S de Kaizen. En la primera, que es clasificar, Seiri, que significa clasificar. Para la clasificación, esta empresa Toyota utilizó etiquetas de distintos colores. En este caso, en áreas de las empresas, para que vayan colocando y clasificando los objetos que se utilizan por día, por mes e incluso por semana. El siguiente es Seiton, que significa ordenar. En esta, la empresa tiene que ordenar los objetos que se utilizan igual por día, por semana e incluso por mes. En este paso era una gran ayuda para hacer el siguiente paso, que es limpieza. Esta acción de limpieza se llevaba de manera diaria antes de la hora de empezar a laborar e incluso después de haber terminado las horas de trabajo. Estas se aplicaban en las áreas que estaban sobre todo a vista del cliente para que no se vea de manera desordenada su área de trabajo. Es estandarizar. En la estandarización se realizaba una evaluación de manera periódica. En esa se llevaba un seguimiento de los 3 pasos anteriores, que son clasificaciones, el orden y la limpieza de cada trabajo. En la parte de estandarizar también se llevaba a cabo un documento en la que se planteaba un horario, las reglas, también como las responsabilidades de la limpieza de cada área de la empresa. Y por último se encuentra la disciplina. En la disciplina es en donde los colaboradores deben de tratar el área de trabajo como si fuera su propia casa, de manera que se tenía que integrar los 5 pasos de esta actividad como jornada laboral, y también se implementaron los 3 valores muy importantes para llevar a cabo día con día, que era la dedicación, el compromiso y la sinceridad. El señor Toyota, quien es el fundador del grupo Toyota, creó un dispositivo que tenía como principal objetivo el detectar los problemas en los telares que ocasionaban en plena producción. Para esto creó un aparato en la que si había algún error en alguna máquina en plena producción, se avisaba por medio de un rompimiento de hilo a los trabajadores, de tal manera que ellos pararan la producción y se pudiesen cometer más errores. Después se desarrolló la filosofía del Just in Time, en donde se creó la metodología y técnicas para la eliminación de los desperdicios que se podrían ocasionar en las operaciones. Para esto, la empresa Toyota se enfocó en las 7 mudas. Las mudas son prácticamente los errores que se pueden identificar dentro de una empresa a la hora de la producción. La primera es la sobreproducción. En esta, la empresa se dio cuenta que se producían más de lo que el cliente necesitaba o más bien requería para satisfacer su propia necesidad. La sobreproducción, que es prácticamente el exceso de inventario en donde se necesitaba un gasto extra de los recursos que ni siquiera beneficiaba a los clientes. Eso era el primer error que se
puede identificar dentro de las áreas. El segundo, que es producir piezas defectuosas. En esta son los productos que no cumplen los requerimientos tanto internos como externos que el cliente está demandando. Y también se incurrían los costes adicionales o extras por tener que repetir la producción que se ha tenido que eliminar. El siguiente es el transporte de material. En este se le consideraba como aquella conducción del transporte que significaba el manejo y organización del material. Es entendible que la conducción no tiene un valor añadido, entonces esto podría ocasionar riesgos al momento de manejar el transporte y llevar el producto a que se dañe y se pierda. El siguiente punto es el inventario. En el inventario se le considera como producto ya terminado o semi-elaborado, lo que prácticamente quiere decir que es un producto ya hecho que aún no tiene un ingreso o ganancia. Y esto podría ocasionar que se tenga que eliminar el producto por tenerlo estancado en el almacén. Después tenemos el sobreproceso. Esta se trata de las actividades de trabajo que realizaban los operadores, pero que no tenían un valor agregado, o más bien hacía una pérdida de tiempo. Por ejemplo, los sobrediseños o sobre todo las máquinas que son un poco difícil de usar. Eso quitaba tiempo al operador, lo que hacía que el cliente pueda estar esperando su producto. Después tenemos los retrasos o esperas. En esta se enfoca más en las máquinas que tenemos que, bueno, al menos los operadores tienen que esperar a que la máquina termine con su función para poder seguir con el procedimiento. Esto es una problemática que dejaba igual en la espera al cliente. Y por último está la muda de movimientos innecesarios. Esta es cuando los productos están estancados en algún lugar y por falta de espacio, sobre todo, tenían que mover los productos de un lugar a otro. Eso podría causar que el producto se echara a perder, haya lesiones en los colaboradores y eso también podría causar que haya eliminación del producto como extra de recurso innecesario. Estas 7 mudas es importante eliminarlas, ya que tenemos que entender que no se puede dar no podemos cargar al colaborador la mano con tareas si no eliminamos aquellas tareas que son innecesarias, en ese caso las mudas. Recordemos que los diferentes procesos productivos que conlleva la obtención final de un producto o servicio tienen como bases fundamentales que cumplan con un objetivo primordial: satisfacer las necesidades de los clientes. Durante la elaboración del bien existen fallas o errores en las que el proceso de producción pueden verse severamente afectadas. Si se tratase de una fábrica embotelladora como Coca-Cola, el destinatario final serían los clientes. Cabe recalcar que el tamaño de producción que realizan las máquinas de esta empresa son extremadamente grandes. Por dar un ejemplo, una embotelladora de la Ciudad de México en Toluca, la elaboración son de 1,800 latas por minuto. Imagínense un error de esa escala en la producción. Por lo mismo, la producción no debería de tener alguna falla. La finalidad de la reingeniería es detectar y analizar en profundidad el adecuado funcionamiento de uno o varios procesos dentro de una fábrica de producción e inclusive en una empresa que se dedica a dar algún tipo de servicio, con el fin de rediseñar por completo y mejorar radicalmente el funcionamiento para la obtención final del organismo. Esto deriva que puede ser productos o servicios. Dentro de la reingeniería de procesos existen técnicas para poder detectar esos fallos y errores de la producción o de los servicios y así posteriormente realizar esos ajustes, en los que destacan 2, el Lean Manufacturing y el POCA-TOCE. Hablemos un poco de lo que es el Lean Manufacturing. Sus orígenes se dan normalmente en la era de la Segunda Guerra Mundial. Esta se da en la empresa Toyota, que es la empresa automóvil japonesa. Después de la Guerra Mundial, esta empresa tuvo que asumir mucha relatividad para poder competir con sus gigantes en ese tiempo. Uno de ellos era de Estados Unidos, como Ford.
como su principal característica por la cual se identifica esta técnica es que se centra en eliminar el despilfarro de todos los niveles de la organización y establecer un sistema de producción eficiente. Se dice que la sobreproducción se define como la terminación de elementos en las cuales no sean requeridos para el siguiente proceso. En la gran mayoría de los casos de las producciones se realizan para poder cubrir posibles ineficiencias para el siguiente proceso que se requiera o pedido en muchos casos. A veces este proceso es erróneo. ¿Por qué? Porque hay una sobreproducción y los productos se quedan o las piezas se quedan a la deriva sin ser utilizadas. El tiempo de espera se basa en los recursos de las personas o materiales, esperando para poder realizar una actividad. Estas esperas pueden ser debidas a procesos desequilibrados y averías en equipos o reparaciones de estos. A falta de material, obviamente no hay producción, y a falta de algún proceso o algún equipo con una falla, este tiempo de espera es un despilfarro para la producción. También se considera un despilfarro el transporte. Es el tiempo invertido en transportar los materiales. No aumenta el valor del producto y se consume gran cantidad de recursos físicos y técnicos. Los sobreprocesos, es decir, que hay veces la generación de información de más no es necesaria para ciertas etapas. Procesos ineficientes que originan la necesidad de realizar tareas que no aportan valor a la producción. Por lo mismo, es decir que a veces hay doble trabajo en un solo proceso o hasta triple o cuádruple. El inventario es una acumulación de la materia prima. Hay veces que como el primer punto hubo una sobreproducción, también hay un tiempo de espera para poder llevar estos productos al inventario. También hay una sobreproducción o un sobreespacio en cuestión de inventario. El hecho de tener un inventario trae consigo la realización de una serie de actividades que aumenta considerablemente los costos y dificultan las tareas de gestión para poder manejar a detalle todos los productos. También el movimiento es un despilfarro, porque cualquier movimiento que no es necesario para poder completar una operación de valor añadido es un costo adicional. Un ejemplo, como buscar una herramienta a cierto almacén. El otro punto de despilfarro son los defectos, es decir, utilizar, generar o suministrar productos que no cumplen las especificaciones técnicas. Por último, se le añade un despilfarro más, por lo que es el desaprovechamiento de la capacidad de las personas. Es decir, que a veces tenemos las personas no adecuadas en el puesto para la producción, o en su caso a veces no le dan la capacitación necesaria. Para poder evitar los puntos anteriores de despilfarros, se propone que esta técnica del Lean Manufacturing propone 5 principios fundamentales, como lo podemos observar en la imagen. El primero, ponemos el TANC, que es la producción ajustada a la demanda del cliente, es decir, generar lo que nos pide el cliente, no generar una sobreproducción, tampoco no retacar nuestro inventario de productos terminales y también tratar de evitar esos defectos de productos. También tenemos el punto flujo, es el flujo continuo entre las diferentes fases del proyecto, tendencia a eliminar toda clase de esperas. Es como se los comentaba anteriormente, que a veces hay herramientas o se tienen que desplazar los operarios de las máquinas para componer ciertos o mejorar los procesos, se tienen que desplazar de un lado a otro, de un punto de la producción hasta el otro lado, y eso hay que tratar de evitar, tratar de poner al alcance las herramientas necesarias. También tenemos el punto de full. ¿Esta en qué se basa? Dentro del proceso productivo es la fase posterior, es decir, tira de la producción del anterior, es evitar la sobreproducción y generación de inventario. También tenemos el cero variación, que es la tendencia a un nivel de repetitividad total del proceso y en consecuencia del producto. Evitar los dobles procesos, triples o cuádruples. El cuerpo de toda la producción, la responsabilidad de todos. Esto implica la participación de todos los integrantes en el proceso. El Poka-Toke es una herramienta procedente de Japón que significa a prueba de errores. Lo que busca esta forma es diseñar los procesos o eliminar y evitar equivocaciones en los procesos de producción, ya sean de origen humano o automatizado. Este sistema se puede implantar también para facilitar la detección de errores. El Poka-Toke incluye como listas o puntos específicos. Una de ellas es que impiden que el trabajador cometa un error que desemboque en un defecto
antes que se inicie el proceso. Es decir, esta técnica se basa no solo en analizar durante o después, sino antes del proceso. También da como punto número 2, dar al trabajador retroalimentación rápida de las anomalías del proceso a tiempo para que las corrija. Es decir, durante el proceso de producción se pueda corregir esos errores. Las funciones del POCA-YOKE pueden diseñarse para prevenir los errores o para advertir entre ellos. El punto número 1 son las funciones de control. En este caso se diseña un sistema para poder impedir que el error ocurra. Esta se busca la utilización de formas o colores que diferencien cómo deben realizarse los procesos o cómo deben encajar las piezas. El segundo punto es función de advertencia. En este caso asumimos que el error puede llegar a producirse, pero diseñamos un dispositivo que reaccione cuando tenga lugar el fallo para advertir al operario de que se debe corregir. Por ejemplo, esto se puede realizar instalando barreras fotoeléctricas en la cuestión de la producción industrial, sensores de presión, alarmas. Esto se ve normalmente en los sistemas de producción industrial, una de ellas como Coca-Cola, en las cuales se puede realizar si hay un atascamiento de algún producto durante el embotellamiento de la Coca-Cola, esta suena una alarma y enseguida los operarios puedan detectar